Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título del video, hablaremos de 10 libros fundamentales para poder entender el marxismo. Esto debido a que ustedes votaron en la pestaña de comunidad y esa opción ganó. No te olvides de que si quieres tú también participar en la elección del próximo tema de video, puedes suscribirte y estate al tanto de la pestaña de comunidad. Así también puedes ayudar dando me gusta, compartiendo, comentando, donando voluntariamente al siguiente código de Yape o haciéndote miembro del canal por 8 soles mensuales. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el contenido. Tengo que aclarar unas cuantas cosas. Existen muchísimos libros fundamentales para entender el marxismo. Y evidentemente no todos caben en un solo video y mucho menos en una lista de 10. Es por ello que traté de resumir en 10 una lista que yo considero textos fundamentales no solamente para la comprensión teórica, sino fundamentalmente para la comprensión política, porque el marxismo en la práctica es política. Y esa cuestión política muchas veces se deja de lado por la cuestión teórica. En este canal muchas veces desarrollamos aspectos teóricos, pero si se dan cuenta, nosotros de esos aspectos teóricos derivamos acciones prácticas. Pero bueno, no voy a agregar más, vamos a hablar del primer libro. El Capital, crítica a la economía política, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. El Capital es un libro fundamental porque es un estudio sistemático del sistema capitalista de producción y crítico de la economía burguesa. Recordemos que en el marxismo siempre prima el aspecto negativo, el aspecto crítico, porque una cuestión positiva dentro del sistema capitalista de producción podría reproducir ideología. Es por ello que muchas veces la gran mayoría de los textos que escribieron los clásicos del marxismo son en momentos de disputa, de contradicción, de negación. Esa es una diferencia muy importante sobre el Capital con respecto a otros tratados económicos del pasado, como los de Adam Smith y David Ricardo. El Capital inicia con el estudio de la mercancía y se va desenvolviendo mediante contradicciones inmanentes hacia lo que nosotros conocemos como las clases sociales en el tomo 3 y entrando a la cuestión del Estado. Es evidente que el Capital no se pudo continuar más, pero existen complementos en base a los manuscritos del Capital. Por ejemplo, tenemos los Grundrisse, que también consta de 3 tomos, así como también las teorías del plusvalor, que consta de 3 tomos también. Como han podido ver en este canal, hemos derivado muchas cuestiones políticas desde el estudio del Capital mismo. Así pasen años y años, el Capital va a ser un libro fundamental, uno de los regalos más grandes que le dejó Marx al proletariado. Vamos con el segundo, y ese es el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, un estudio de la lucha de clases en Francia. El proletariado había caído al fondo de la lucha de clases y ahora la pugna principal era interburguesa. Las pugnas en el interior de la burguesía van a ser muy bien descritas en este libro, y sobre todo con la figura de Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Un personaje con características muy negativas, pero que supo aprovechar el espacio, el lugar, el tiempo en donde lo puso la lucha de clases. Si uno quiere aprender cómo estudiar la lucha de clases en su país, este libro es una guía muy, pero muy fundamental, y que está en complemento con el libro de la lucha de clases en Francia, y que sirvió de referencia metodológica, claro está, para el libro de Juan Pablo, La lucha de clases en el Perú. Vamos con el siguiente, y esa es La ideología alemana, crítica a la novísima filosofía alemana. Este texto es muy pero muy bueno. Justamente la crítica hacia los personajes de Feuerbach, Bauer y Stirner. Es una crítica a los jóvenes hegelianos que no hacían nada más ni nada menos que divagar cuestiones conceptuales que evidentemente no correspondían a la sociedad alemana, sino a la sociedad francesa. El hecho de que estos conceptos y problemas surjan en la realidad francesa, mientras que en la realidad alemana la economía es muy atrasada, hizo que los ideólogos, en este caso particular los filósofos alemanes, tomen esos problemas como problemas meramente filosóficos, conceptuales. Aquí se destaca principalmente el capítulo primero en crítica a Ludwig Feuerbach, porque se expone lo que se conoce normalmente como materialismo histórico. Texto fundamental, importantísimo para la lectura de todo marxista. Siguiente texto, el Anti-Düring. El Anti-Düring es un conjunto de críticas y respuestas de Friedrich Engels a Eugen Düring, aquel socialista que había criticado supuestamente a Marx. Y déjenme decirles que cuando Engels critica a Düring, está criticando a muchísimos
refutadores entre comillas del marxismo que vemos inclusive hasta hoy en día. Engels, en 3 apartados, economía, filosofía y socialismo, critica las 3 obras principales de Dühring, desenmascarando su tergiversación sobre Marx. Como les menciono, posiblemente el 95% de las críticas que le hacen a Marx ya están respondidas aquí. El siguiente libro también es muy pero muy importante y todo marxista aquí en el siglo XXI tiene que leerlo sí o sí. Ese es El qué hacer de Lenin. Algo que necesitamos justamente ahora, en donde la libertad de crítica existe hasta el punto de que tú puedes meter en el marxismo todo lo que se te da la gana y que si no lo aceptas eres un dogmático o un fundamentalista. Lenin ya criticaba a esos revisionistas aquí. Asimismo estudia aquí también Lenin la división entre lucha económica y lucha política y critica a aquellos que ponen la lucha económica como lo principal, los economistas o seguidistas. Y reitero, leer este libro es importantísimo para poder extraer las lecciones necesarias para nuestro trabajo político. Vamos con el siguiente, que sería 2 tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Democrática. Este libro también es muy importante. El movimiento comunista se desenvuelve en base a la lucha de contrarios dentro de su seno. En la Revolución Rusa se presentó también una lucha de contrarios entre los bolcheviques y los mencheviques. La táctica de Osvobodenie y la Nueva Iskra, o la táctica de Lenin. ¿Quién es nuestro aliado? ¿La burguesía liberal para instaurar una república liberal y capitalista burguesa? ¿O el campesinado, que si bien es pequeña burguesía, nos permite realizar una revolución democrática? Aquí volvemos a ver la crítica a los economistas que encontramos también en El qué hacer, y asimismo una crítica de Lenin a la revolución permanente. Vamos con el siguiente, Imperialismo, fase superior del capitalismo. Este libro también es importantísimo. La etapa prerevolucionaria, aquella etapa de capitalismo liberal. Esa es la etapa que vivieron Marx y Engels. Y si bien Marx estudió en la crítica de la economía política la concentración del capital, no pudo ver, vivir y analizar directamente el mundo imperialista. Una sociedad en donde ya no solamente hay exportación de mercancías, sino que rige la exportación de capitales. Ojo, la exportación de capitales existe desde hace mucho antes. Sin embargo, en el imperialismo toma un rol principal. Lenin estudia cómo la exportación de capital termina expandiendo el capitalismo al resto del mundo y justamente desarrollando dichas relaciones capitalistas en los países más atrasados. Aquí encontramos el famoso término de capital financiero, en una mezcla entre el capital industrial y el capital bancario. El libro de la época revolucionaria es este, y es una lectura fundamental. Vamos con el siguiente, que sería El Estado y la Revolución. Otro libro importantísimo. La disputa en torno a la cuestión del Estado para el marxismo. ¿Qué es el Estado para Marx y Engels? El Estado es un instrumento de explotación por parte de una clase dominante, y el Estado es producto de la lucha de clases. Asimismo, cuando el proletariado toma el poder, no puede extinguir completamente el Estado. Lo que tiene que hacer es instaurar una dictadura del proletariado y justamente en base a ello transformar las cuestiones políticas en cuestiones meramente administrativas. Es un texto fundamental, muy interesante y principal en la lectura de todo marxista. Siguiente libro, Los fundamentos del leninismo. Personalmente yo quiero bastante este libro. Es un texto que escribe Stalin y lo da en discurso. En este texto Stalin discute el leninismo y menciona que es un desarrollo del marxismo en la época revolucionaria o en la época del imperialismo. O sea que Lenin desarrolla el marxismo en base a la teoría y la táctica, y se pone a desarrollar esta cuestión Stalin una y otra vez, considerando el marxismo como una guía para la acción, como una unidad entre la teoría y la práctica. Se abordan cuestiones como la revolución permanente, la unión con el campesinado y justamente la consolidación de la revolución, su coronación en base a las fuerzas internas, o sea, las lecciones justamente que nos da el leninismo. Texto fundamental, por no decir que es el mejor de Stalin. Vamos con el último, que son las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, que incluye 5 artículos o 5 ensayos. Contiene acerca de la práctica, sobre la contradicción, sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, acerca del trabajo de propaganda y de dónde vienen las ideas correctas. Es un libro pequeño y 4 de sus artículos o ensayos ya podemos encontrarlos en las obras escogidas de Mao Zedong. Si quieres aprender sobre dialéctica y cómo aplicarla a situaciones concretas, este libro es fundamental. Hay marxistas que consideran los escritos de aquí como la cumbre del pensamiento teórico y político, y en realidad yo estoy muy de acuerdo con ello. Antes de irnos vamos con un plus. Ese plus o extra es
La cuestión agraria de Karl Kautsky. Y yo sé que quizás parte del público se moleste, pero hay que entender las cosas como son. Es cierto que Karl Kautsky fue un renegado que pertenece a los oportunistas de la Segunda Internacional, pero eso no significa que sus escritos anteriores no hayan sido muy buenos. De hecho, Lenin, con respecto a Kautsky en el pasado, se consideraba un kautskista ortodoxo. Kautsky, antes de la Segunda Internacional, era considerado no solamente la figura en el marxismo más grande de Alemania, sino de todo el mundo. Tuvo contacto directo, por ejemplo, con Friedrich Engels, pero evidentemente eso no lo hacía realmente un revolucionario y en la Segunda Internacional nos dimos cuenta de ello. Sin embargo, quiero leer una pequeña nota que está aquí, que es parte del prólogo del libro de Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia, y dice lo siguiente: aunque lo lamentamos en grado sumo, no hemos podido utilizar para la presente obra el magnífico análisis del desarrollo de la agricultura en la sociedad capitalista de Karl Kautsky o La cuestión agraria. Este libro, que llegó a nuestras manos cuando gran parte de la presente obra ya estaba compuesta, es después del tercer tomo del Capital la más destacada de las publicaciones de economía contemporáneas. Reitero, es una cita de Lenin en El desarrollo del capitalismo en Rusia. Y esto se debe a que Karl Kautsky estudia muy bien las relaciones capitalistas nacientes en el campo. Eso nos puede servir muchísimo a nosotros para poder comprender y caracterizar nuestras sociedades particulares. Así que es un libro importantísimo, fundamental, que todo marxista tiene que leer. Y bueno, compañeros, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, espero les haya gustado bastante. Recuerden que pueden apoyar al canal suscribiéndose, dándole me gusta, comentando, compartiendo. Asimismo, también pueden yapear voluntariamente al siguiente código de yape o hacerse miembros del canal. Sin nada más que agregar, me despido, nos vemos en otra oportunidad.